En esta mañana ya usted sabe el título de la reflexión, porque yo se lo dije el domingo pasado. Si usted tuvo en el ayuno, yo se lo dije en el domingo pasado. Amén. Pero se lo voy a refrescar para beneficio de ustedes. El título de la reflexión es: lo que hayamos dejado en la presencia de Dios, allí lo encontrarás. Lo que hayamos dejado en la presencia de Dios, allí lo encontrarás. Y vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 21. Vamos a leer por ahí un par de versos. Por ahí está Jaime. Y ustedes saben que si yo me galillo cantando allá atrás, después para hablar, pues pago las consecuencias. Pero es casi inevitable. 1 de Samuel capítulo 21. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies y le damos lectura a la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice por ahí: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni armas, por cuanto el orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Amén. Dios añada bendición a su santa palabra. Poderoso Dios. Yo creo que en las últimas reflexiones, los últimos meses, no he pasado de mencionar que todos o la mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones que quizás nosotros no las logramos entender, pero ocurren, ¿verdad? Y la realidad es que muchas de estas situaciones vienen a nuestra vida, muchas de ellas por consecuencias a decisiones que nosotros hayamos tomado, o simplemente muchas de ellas también llegan sin nosotros haberlas provocado que llegaran. Simplemente pasamos por pruebas. Amén. Y es necesario que pasamos por esas circunstancias, por esos procesos. Yo observando un poquito más atrás la situación por la que estaba pasando David, habiendo ya sido ungido para ser próximo rey, habiendo ya matado a Goliat,
habiendo ya servido al rey, y formar parte de su ejército también. David era un muchacho que era muy útil en todas las áreas que se le pusiera a servir. Era casi indispensable como que para el rey. Si usted lo va observando qué cosas hacía David, era como que bien indispensable para el rey. Hasta yerno del rey se convirtió, muchacho. Hasta en yerno del rey. Y sin embargo, Saúl, habiendo sido ya desechado de la presencia de Dios por su mala conducta, lo miraba con otros ojos. Y usted piensa, wow, qué terrible. Una persona que me ayuda tanto, ¿cómo es posible que yo tenga esa mal sentir por esa persona que tú sabes que si la mandas a asediar a aquella aldea porque te está molestando, allá iba David y cumplía su misión y salía airoso? Dios estaba con David, que cuando lo azotaba la condición por la cual él estaba siendo castigado, estaba sentado ahí a sus pies tocando el arpa para mitigar la situación emocional que estaba pasando, y más espiritual que otra cosa, que estaba pasando Saúl. Que su hijo Jonatán, yo creo que esto fue lo que más le provocó a Saúl esa molestia. Que su hijo Jonatán se despojó de sus vestiduras y se las dio a David. Y esto quería decir que Jonatán se estaba despojando de su posición como príncipe y próximo heredero a la corona, y le estaba cediendo el espacio a David. Y eso a Saúl, me parece a mí que aquí usted no lo ve por ahí anotado, pero está implícito. A Saúl eso le molestó, porque él sabía que ya había caído delante de la presencia de Dios. Ya él sabía que sus hijos, su familia, no iba a seguir la monarquía, no iba a seguir el reinado de Israel. Pero el que iba a ser el próximo rey estaba a su lado. Mas, sin embargo, por más que intentó, Dios siempre lo cuidó. Pero vamos para allá. Vamos para allá. David, el elegido por Dios para ser rey de Israel, fue elegido por Dios porque su corazón era conforme al de Dios. Hermoso. Y usted dirá, wow, pero si es que yo miro la vida de David, y David fue como medio terriblito. Medio terriblito. Después que asumió su posición, ¿verdad?, como rey, hizo cosas que usted dice, contra eso como que no debió haberlo hecho. Eso como que no es correcto. Y la realidad del caso es que esto nos demuestra que independientemente nosotros seguimos siendo seres humanos que Dios nos puede haber puesto en la posición que nos haya puesto, pero podemos cometer errores. Y más si nos creemos que somos muy grandes y nos olvidamos del propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Eso no nos exime. Pero ¿qué pasa? Vamos aquí al capítulo 21. David estaba pasando por una dificultad la cual él no había querido que sucediera. De hecho, él no la provocó para que viniera a su vida. Y tuvo que huir de Saúl. En 2 ocasiones, mientras estuvo sentado tocando el arpa para el rey Saúl, él mismo le zumbó con la lanza. No lo llegó a tocar. Pero ya David estaba entendiendo que como que no estaba siendo muy agradable con él. ¿Sabe? Que Saúl como que no me está mirando bien. Inclusive, Saúl tramó la muerte de David, bien disfrazada, bien bonita, porque Saúl le había ofrecido a Merab, su hija, por esposa, y de repente cambió de opinión y se le cambió el marido a la hija.
la casó con otro. Pero la hija más pequeña de Saúl estaba interesada en David, Mical. Y entonces le dijo, ¿te gusta Mical? Mical te está viendo con ojitos de regalo. Pues para que seas digno de que ella sea tu esposa, te voy a pedir nada más y nada menos que 100 prepucios de ¿quiénes? De filisteos. La nación enemiga. 100. No 10, no 5. 100. Y David tenía a su cargo también un equipo de trabajo. Le dijo, me estás pidiendo 100. Vámonos, muchachos. Que esa nena va a ser mía. Y se fue para allá y asedió a los filisteos. Y vino a pagar con 200. Y por ende, le tuvieron que dar a Mical. Pero la intención de Saúl era que él muriera tratando de cumplir con la misión. La intención de Saúl no era que obtuviera la victoria para darle a Mical. Lo envió a una misión suicida. Mas sin embargo, como Jehová estaba con David, esto no sucedió. Entonces, Jonatán había visto también la forma en que Saúl estaba tratando a David. Y de cierta forma lo persuadió porque David le dijo, muchacho, yo delante de tu papá no me presento. Porque lo que está pasando es que él no le agrado mucho. Y entonces Jonatán como que estaba medio incrédulo, no, porque papi no me ha dicho nada. Tranquilo, no pasa nada. Y David dijo, no estoy muy seguro. Y entonces hicieron un trato. Y David le dice a Jonatán, hoy es noche de cenar con el rey, luna nueva, y yo me siento al lado del rey, porque para colmo también se sentaba al lado del rey. No voy a ir. Y si él nota que yo no estoy y se molesta, es porque no soy de su agrado. Pasó una noche de la actividad, Saúl callado. Pasó la segunda noche y Saúl pregunta. Y Jonatán le dice, no, que es que él me pidió que ir para donde su familia a celebrar el sacrificio. Y se molestó Saúl. Y entonces ahí Jonatán se percató. Y ahí es donde viene la famosa escena donde Jonatán se va al campo de tiro, porque eso era lo que habían acordado, y tiró una flecha. Y iba un muchacho, bendito, pobre muchacho, detrás de la flecha. Habían posiciones dentro del reino, ¿verdad? Que eran como que usted dice, como que... Pero pues le tocaba al muchacho irse detrás de la flecha a ver dónde caía para buscarla y traerla de vuelta. Así es que es gracioso ese evento. Cuando Jonatán por fin confirma lo que estaba sucediendo, es hermoso porque afirma su pacto con David. Ya ellos habían pactado, pero él afirma su pacto. Y algo que me llama la atención mucho en el pasaje es que dice que ellos se mostraron, ¿verdad?, este afecto de hermanos. Y dice que estoy tratando por aquí de conseguirlo rápido. Y dice por ahí que ellos, el 42, y Jonatán dijo a David, vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo Jehová esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Pero el versículo 41 dice que se levantó David al lado sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta tierra frente, ¿verdad?, a Jonatán, reconociéndolo como príncipe. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. David lloró más. Porque es fuerte tú saber que una persona que tú amas está corriendo peligro. Una persona que tú sabes que es de tanto valor está corriendo un peligro. Y saber que más aún es tu papá el que está ahí metido en la cosa.
Es fuerte. Y una traducción de esta palabra de que se besaron, besándose. Una traducción del hebreo para acá, buscando así un poquito. No era simplemente, ¿verdad?, que ellos se estaban abrazando y estaban llorando uno sobre el hombro del otro, sino que también Jonatán estaba firmando la armadura que traía David sobre sí. Uno al otro se estaban arreglando las armaduras, porque sabían que el periodo que venía, el tiempo que venía para ellos no era fácil. Así es que la amistad iba aún mucho más allá. Y entonces es cuando David sale corriendo a tierra de Nob, que no iba solo, iba con personas tras de él a su cargo, pero las dejó atrás y fue al tabernáculo. Porque para el tiempo de Saúl todavía era tabernáculo. Para el tiempo de David todavía era tabernáculo. No había templo. ¿Estamos? No templo, tabernáculo. Y el tabernáculo estaba en Nob. Y Nob significa lugar alto o lugar del sacerdote. Entonces, David huyó hacia allí. Y fíjense en qué hermoso, porque si lo trasladamos a un significado espiritual, está queriendo decir que David huyó a donde él entendía que estaba la presencia de Dios. Porque el tabernáculo era representación de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y él fue allí, a ese lugar. Muy hermoso, porque David se estaba encontrando por un momento de dificultad. Él pudo haber huido hacia otro lugar. Se pudo haber ido a casa de su padre Isaí. Se pudo haber ido a otra ciudad. Pero eligió primero llegar delante de la presencia de Dios ante el aprieto en el cual él se encontraba. Y miren qué hermoso relata aquí este pasaje, porque David es interrogado por el sacerdote. Dios, ¿qué tú haces aquí solo? Y David dijo una ¿qué? Una mentira. Él fue delante de la presencia de Dios y dijo una mentira. Él dijo que había sido enviado a una misión de urgencia por el rey. Mentira. ¿Cuántas veces nosotros vamos delante de la presencia de Dios mintiendo? No siendo reales con lo que queremos presentar delante de Dios. Muchas veces. No podemos mentir. Muchas veces. Y muchas veces hay personas que vienen de parte de Dios a nuestra vida y nos preguntan, ¿tú estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? Y usted viene y dice, sí, yo estoy muy bien. I am victory. Tengo al enemigo, mire, pisado por el jabo. Pero estás realmente lleno de miedo, te sientes destruido y quieres aparentar otra cosa. Somos embusteros. No lo podemos negar. Oiga, a mí me ha pasado. No lo puede declarar como la más mera, ¿no? A mí usted me pregunta, y obviamente para mí dentro de mis circunstancias, si puedo manejar a lo que estoy pasando, yo le voy a decir a usted que estoy bien. Punto. Al momento que yo sepa que no puedo manejar lo que me está pasando, yo le voy a ser honesto. No estoy bien. Ya me ha pasado en 2 ocasiones. Gracias, Señor. Porque tenemos que aprender a ser sinceros con Dios. Tenemos que aprender a enseñarles a otros a ser sinceros. Porque ¿de qué nos vale a los líderes espirituales
pararnos aquí, hablar una palabra, decirle, estamos bien, pero la realidad del caso es que podemos estar hasta rotos. Podemos estar rotos, podemos estar quebrantados. Y es importante que ustedes como pueblo, como iglesia, también conozcan de nuestros quebrantos, para que puedan entender que nosotros no somos más que ustedes, que nosotros estamos igual que ustedes delante de la presencia de Dios. Así es que el que David haya sido ungido, que ungido no significa otra cosa que ser separado para Dios. Ungido no es que Dios le otorgó un poder adicional a David. Cuando se habla de unción en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, te está hablando de separación. Y David había sido separado por Dios para ser el próximo rey de Israel. ¿Ok? Así es que, independientemente de que nosotros, ¿verdad?, estemos separados para Dios, tenemos que ser conscientes de que seguimos siendo seres humanos con necesidades. Y David ahí lo demuestra. Porque después que mintió, lo segundo que hace es preguntar si había comida. ¿Tienes algo por ahí? El pan, 5 panes. Y él sabía que él no podía consumir esos panes, porque esos panes eran para el sacerdote. Y ahí podemos sacar, ¿se acuerdan del estudio del tabernáculo? ¿Qué día era que se cambiaban esos panes? Al 7º día. Se ponían panes frescos. Esos panes estaban allí durante 6 días. 6 días. Absorbiendo el olor del incienso. Porque se ponía incienso en el lugar de la mesa de la ¿qué? De la propiciación, a la mesa de la presencia. Para evitar que viniesen insectos o el pan se pudriera. Y dijimos que ese pan era sin levadura para evitar, ¿verdad?, que creara un hongo y se dañara más rápidamente. Y también les mencionamos que ese pan se le hacían unos huequitos para que, ¿verdad?, en su cocción se cocinara, ¿verdad?, se cocinara perfectamente por todas sus partes. Porque iba a estar delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, tenía que ser perfecto. Y es interesante porque David pide de este pan. Y este pan es símbolo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá ¿qué? Hambre jamás. Entonces, es interesante porque el sacerdote sabía que David no podía consumir ese pan, pero no se lo negó. En ningún momento le dijo, no te puedo dar el pan que hay ahí porque ese pan es separado para los sacerdotes. Sino que le proveyó 5 piezas del pan. El sacerdote era un líder espiritual, pero no era un religioso. Porque si hubiese sido un religioso, le decía, pasa para adelante, papá, porque este pan tú no lo puedes consumir. No podemos ser religiosos. El pan es para todos. La vida a través de Cristo es para todos. No para unos sí y para otros no. Y dice que David se llevó aquel pan. David iba a ingerir un pan que estaba amargo, que sabía mal. El proceso por el cual David estaba pasando no era un proceso de alegría y fiesta. Era un proceso en el cual él se había tenido que alejar de su esposa Mical, porque hasta por una ventana lo tuvieron que tirar porque lo iban a matar. Alejarse de su familia, estar solo, en el sentido de no estar con sus seres queridos, porque había una compañía con él. Y lo vemos en el capítulo 22. Pero el proceso por el cual David estaba pasando, para él era muy incomprensible. Porque David había sido ungido como rey. Por lo tanto,
Él podía pensar que todo iba a estar bien, que no iba a pasar nada adverso en su vida hasta que llegara el momento de él llegar al trono. Quizás él hubiera pensado, pues eso es que Saúl va a estirar la pata. Y como Jonatán me entregó, ¿verdad?, sus vestiduras de príncipe, pues yo lo voy a heredar, el reino. Nunca pensó que era que el rey se iba a tornar en su contra. Iba a pasar por momentos de dificultad. Cuando Dios nos llama y nos entrega una visión en las manos, un propósito en las manos, usted no piense, y verdad, nosotros somos gráficos, aquí hablamos en criollo, arroz y habichuela. Esto no es como la serie de los Power Rangers, que le entregaban la chapita y rápido tenían poderes mágicos. No. Había que pasar un proceso para poder llegar a ese propósito que Dios ya había establecido para él. David tenía que pasar por un proceso, porque muy a pesar de que era muy conforme al corazón de Dios, porque Dios lo eligió, por eso lo miró, por eso le agradó delante de los ojos de Dios, nosotros tenemos que pasar un proceso, porque hay cosas que tenemos que dejar atrás. Cosas por las cuales necesitamos madurar para cuando lleguemos al lugar donde Dios nos quiere, sepamos valorar el llamado que Dios nos hizo. Amén. Poderoso Dios. Así es que David pidió de comer y solo había en aquel lugar aquellos panes de la mesa, de la presencia, que tipificaban a Cristo, nuestro pan de vida, y tipificaban su sufrimiento, el sufrimiento que debía pasar para cumplir esa misión. Nuestro Señor Jesús pasó sufrimiento para cumplir su misión. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros no vamos a pasar por circunstancias? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que somos tan lindos, más lindos que el propio Hijo de Dios, que no vamos a tener dificultades? Las vamos a pasar, iglesia. Las vamos a pasar. Esto no es bizcocho con mucho frosting. Necesitamos pasar por el horno. Necesitamos probar el fuego. Necesitamos ser moldeados para llegar al propósito que Dios quiere con nosotros. Amén. Así es que ya casi andamos terminando, no se apure. Una vez David comió aquel pan amargo, símbolo de nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Para llegar a cumplir la voluntad de Dios, hay que pasar por el proceso de morir a nuestra voluntad y el proceso de morir a nuestras comodidades. Davidcito murió a sus comodidades. Davidcito murió, tuvo que morir a su voluntad para poder llegar a ser rey. ¿Ok? Y solamente cuando usted y yo morimos a nuestra voluntad y a nuestro yo, hacemos un ejad, hacemos un uno con Dios. Amén. Porque estamos siguiendo su propósito, estamos siguiendo su voluntad. Amén. Qué bueno es Dios. Así es que obtuvo también la espada de quien él había vencido y ahora le serviría para defenderse. La espada que él había utilizado, que le pertenecía a Goliat, pero él la utilizó para cortarle la cabeza una vez estaba noqueado en el piso. Le pertenecía. Ese era su botín de guerra. Y estaba escondida en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Porque esa fue la primera victoria que Dios le dio a David, le permitió tener a David. Pero estaba allí guardada. No nos dice cómo fue que llegó allí. No nos dice. No leí la Dabar Safir, que da un poco más de historia. Pero acá no nos dice
¿Cómo fue que esa espada llegó allí al tabernáculo y estaba allí escondida, guardada, envuelta? Porque delante de la presencia de Dios no necesitamos armas. Los sacerdotes no necesitaban armas. Delante de la presencia de Dios estamos totalmente indefensos. No hay poder más grande que el de Dios. Así es que el sacerdote le dijo, pues está allí, detrás del efod. Chequéate en el armario, detrás del efod, está envuelta. Está envuelta, porque aquí no tenemos ni espada ni lanza alguna otra, porque pues no es necesario. De hecho, los levitas estaban protegidos, porque eran servidores del tabernáculo. Y después les comento lo que pasó. Y David dijo, pues esa es la perfecta. Y yo no me imagino que la espada de Goliat medía 12 pulgadas. Aquella tenía que haber sido una señora espada, porque Goliat estaba grande. Y él no iba a coger un cuchillo de cortar carne para defenderse. Era tremenda espada. Y David dijo, esa es la perfecta. Esa es la que necesito. Y resulta ser que David se fue a esconder allá, a Adulam, a la cueva. Y Doeg, porque siempre hay un chismoso por el camino. Doeg era edomita, ni siquiera era israelita, era edomita, pero estaba al servicio de Saúl. Y dice ahí que era de los pastores. Yo buscando un poquito más, de los pastores más importantes. Entonces, ¿qué hacía un edomita sirviéndole al rey Saúl en un lugar de importancia? Es que era, en buen puertorriqueño, el ambeojo del rey. Y todo lo que veía, mire, le llevaba información al rey. Y por eso estaba en la posición en que estaba, porque le endulzaba la oreja al rey. Le decía al rey todo lo que el rey quiere escuchar. Y le dijo, mira, ya yo vi a David en el tabernáculo y los sacerdotes le ayudaron también. Y Saúl fue y entrevistó a los mandantes, entrevistó a los sacerdotes. Y no, ustedes, porque estaba cegado, ustedes le ayudaron a él. Y él es mi enemigo. ¿Y saben qué se atrevió a hacer Saúl? Cegado porque no estaba en la presencia de Dios. Asesinó a los sacerdotes, a los servidores de Dios. Eso es harina de otro costal. Pero David se escondió en Adulam. Y detrás de David se fueron los cojos, los endeudados, los enfermos. Todo aquel que se sentía menospreciado se fue detrás de David, pero ese fue su ejército. Algunos 300 hombres por ahí andaban con David en aquella cueva. Ahora bien, debemos recurrir al lugar correcto en medio de nuestras dificultades. Debemos de recurrir a la presencia de Dios. Pues es allí donde vamos a encontrar lo que realmente nosotros necesitamos para nuestro proceso de dificultad, para nuestro proceso de prueba. David encontró el pan, el cual le servía, aunque amargo, de alimento para poder seguir hacia adelante, porque estaba huyendo y me imagino que estaba desmayado. Y los que estaban con él también. Así venimos delante de la presencia de Dios, sedientos, hambrientos, huyendo muchas veces de nuestras propias circunstancias. Y es necesario que comamos ese pan, aunque nos sepa amargo. Muchas veces vamos delante de la presencia de Dios siendo deshonestos. Y pensamos que Dios es la varita mágica, que voy delante de tu presencia y todos los problemas se desaparecen. ¿Sabes qué? Pues tú no estás yendo delante de la presencia de Dios, tú estás yendo delante de la presencia de un ídolo que tú te creaste. Ídolos no oyen, no ven, no caminan, no hablan. Mas sin embargo tú piensas que pueden hacer tu voluntad. Cuando vamos delante de la presencia de Dios tenemos que ir muertecitos.
¿Usted sabe por qué? Porque ahí es que tú estás reconociendo que le quieres servir a un Señor y no a un ídolo. Si vamos delante de la presencia de Dios o queremos venir a los caminos del Señor con el pensamiento equivocado, usted quiere seguir a un ídolo y no quiere seguir a Dios. Porque cuando Dios empieza a apretar tuerca y usted se va a correr y usted no quiere seguir la voluntad de Dios, usted quiere tener un ídolo y no quiere tener un Señor. Amén. Así es que es necesario que vayamos de delante de la presencia de Dios y muramos a nuestro yo cuando ingiramos ese pan amargo.